Aire de gira mundial, segundo bloque. Y estamos acá en la mesa con Beto Cremonte, un amigo de la casa. Beto, bienvenido, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme, la verdad que un placer estar de gira mundial. Bueno, de gira mundial, de gira con el libro, de gira... De todo. De gira por todos lados. Bueno, con el libro lo tenemos acá. En un ratito vamos a charlar al respecto. A veces las urgencias por ahí nos desvían de estas cosas importantes también. Después vamos a hablar del libro. Beto nos trajo un ejemplar para sortear, así que vamos a estar nombrando algo al respecto. Esa es la noticia. Eso es lo importante. Claro. Así que todo lo que nos importa. ya está, vamos a la tanda y cerramos. Bueno, Beto, decíamos en la apertura del programa que ha sido una semana, bueno, en todo el mundo muy compleja, pero en África particularmente, con algunos países, si se quiere, que han tenido mucho movimiento. Han habido elecciones en Camerún, todavía, por lo menos hasta donde yo conozco, con resultado incierto. Son elecciones en curso, aparentemente. Claro. Queremos las actas. Si querés, claro, no se sabe. Va, yo lo que he visto, las noticias que he leído, no se sabe nada todavía. ¿Querés comentar un poco por ahí, arrancar por ese tema y después vamos al resto? En principio lo que me parece primero como para señalar es que el continente africano está, o por lo menos esta porción de África está en hablamos de la África francófona, está con una crisis tremenda. La compañera sabe de la crisis de Francia. Francia tiene una crisis en sí mismo, y no puede atender siquiera sus antiguas metrópolis, sus antiguas colonias, perdón. Claro. Y bueno, y hay un efecto contagio, si se quiere, y después charlaremos a partir del libro, pero hay un efecto contagio a partir de unas ciertas revoluciones donde se ha roto la Francafrique, este sistema ideado por Francia para mantener la dominación sobre los países africanos de habla francesa. Y lo que viene ocurriendo claramente es una serie de eventos que bueno, nada, justamente lo que buscan es salirse de esta Francafrique, del dominio francés. Camerún tiene la particularidad de tener el presidente más longevo sobre la tierra. 92 años, a punto de cumplir 93, con 43 años de gobierno en el lomo, 8 ciclos de presidencia. Las elecciones fueron el domingo, unas elecciones teñidas porque, teñidas si se quiere, nosotros lo vamos a llamar de nulidad, hasta que no tengamos, recién hablamos de, queremos ver las actas, hasta que no tengamos resultados, son unas elecciones que por lo menos son dudosas, ¿no? Claro. La oposición, o sobre todo un candidato opositor que es quien se proclama un ganador, incluso ha dicho que muchos otros candidatos ya lo saludaron como ganador, pero todavía no sabemos nada, hace 2-3 días ya. Imagínense que ocurra esto en nuestro país. No, sería... Ya se había puesto bastante violenta la cuestión, ¿o no? Sí, lo que está ocurriendo hoy por ejemplo, la oposición misma llamó a la población a las calles como para reclamar también que haya claridad, o que Villá, diga perdí las elecciones. Claro. Que es lo que se supone, ¿no? A ver, si el tipo hubiese ganado, ya los resultados rápidamente ya lo hubiésemos tenido. Lo que también ocurre es que el sistema de elección de Camerún es a una sola vuelta, está armado por Francia, está armado por este neocolonialismo, entonces le asegura al partido gobernante, le asegura tener las herramientas suficientes como para proclamarse ganador y no mostrar nada, si no hace falta, no mostrar nada. No, y un poco lo que decías, habiendo pasado 2 días y que no estén los resultados, uno está esperando alguna maniobra para no reconocer. Y yo veía imágenes, no sé si están así, de algunos, decían que se estaban militarizando algunas de las principales ciudades, que uno supone que es para reprimir, ¿no? Sí, ninguna duda. Bueno, venimos de días muy convulsionados también en otros lugares de África, donde la represión o el sistema represivo con cual estos gobiernos autócratas se defienden, y han perdido en algunos lugares. Madagascar es ese caso, después charlaremos de Madagascar. Claro. Madagascar fue el presidente, un títere también de Francia, también se armó para reprimir a la juventud y a aquellos que se están manifestando, y los militares se dieron vuelta, que es la junta esta militar que veremos después para dónde sale, ¿no? Esto no hay nada garantizado acá,
está todo muy fresco. En el caso de Camerún, no hay un levantamiento militar en contra del presidente. No. Lo Claro. que hay son movilizaciones y manifestaciones populares Claro. apoyadas por una oposición que se declara ganadora de las elecciones, en una coalición, si se quiere, de todos los partidos de oposición o de la mayoría de los partidos de oposición que bueno, se manifiestan en la calle. Claro. Claro. También lo que hay que decir que el mayor partido de izquierda, el comunismo camerunés, está reprimido hace 50 años, 60 años, que no puede participar en las elecciones, digamos, ¿no? Claro. O sea, no hay oposición. Un país donde están habilitados solamente 8 millones de habitantes para votar, de una población de 28 millones. Claro. Es muy poquito, digamos, es muy poco como para decir, tenemos que contar los votos, es muy poquito. Claro. No es Kenia, digamos, que tiene 200 millones de habitantes. Claro. Claro. No, llama la atención esto, perdón, la edad del sujeto, Es que para ¿no? mí Porque- es un dato ese. Porque Sí, si bien digo, claro. estamos viendo presidentes de 70 años, que uno ya dice, bueno, jubilate. No, Bueno, ese el es como opositor, mucho, ese el es como- principal opositor tiene 79 años. Ah, mira. O sea, digamos, África tiene esta... Yo escribí una de las notas que subí a Pía es sobre la gerontocracia o la autocracia. Y África tiene eso de tener, así como tiene a Traoré de 30 y pico de años, también tiene estos tipos de 80, 90... Anclados. anclados en el poder, digamos, 30 Claro, años, ahí. 40 años. Y también lo que tenemos que decir, que esto no es un dato menor, un tipo que está desde el 82 en el gobierno, y Camerún se independiza en el 60. Claro. Tiene más O sea, tiempo él en el las gobierno democracias, que... Las democracias africanas son todas democracias jóvenes, son todas democracias de 60, 70 años. Si un tipo está 40 y pico de años en el poder, ese pueblo no conoce otra cosa. Claro. Entonces también eso llama la atención. Y mencionabas a Francia, ¿no? Como teniendo un rol importante dentro de la política de Camerún. Y Villá es, Paul Villá, que es el presidente actual, digamos, que hasta que la justicia electoral diga lo contrario o no, O la muerte de los países. es un monigote francés. Claro. Es un monigote francés. Una cosa un dato de color, digo, no me voy a acordar ahora qué países, en África, se vota con bolitas. Mira. Digamos, Sí. no hay papeles, se Lo vi nota con en- bolitas. Yo creo que hay una nota mía hace como 2 o 3 años en Pía que me llamó muchísimo la atención. Digamos, todavía votan con bolitas. ¿Viste? Sí, no puede ser. Bueno, estas no serán bolitas, pero los papeles no aparecen. Claro. Sí, sí. Y ahí, para el caso de Madagascar, que es otro de los que En tuvo Gambia, más... Perdón, en Gambia. Gambia. Ah, Gambia. mira. Ujú. Que tuvo, decía Madagascar, que es uno de los países que tuvo mucho movimiento en sus últimos días, también con el presidente que no se sabe dónde está, con también El presidente está en militares. Francia. Ah, se fue a El presidente Francia. está en Está haciendo negocios, ¿por qué lo Este, Para buscar inversiones, la lluvia de inversiones. No, bueno, te reís, pero su excusa fue esa. Ah, digamos. Cuando, digamos, lo que ocurre en Madagascar es a partir de septiembre, del 20 de septiembre más o menos, una serie de manifestaciones populares en reclamo de una crisis energética muy importante, falta de luz eléctrica y falta de gas y de agua. La juventud, esta generación Z, y después lo discutiremos. También. Fue una semana de discusión entre generación Z Sí, sin duda. y revolución de color. Voy aprendiendo. Pero bueno, esta generación de jóvenes que sale a manifestarse legítimamente a las calles, y vamos a ponerlo entre comillas, lo de legítimamente, no tenemos las herramientas necesarias como para decir si son manejados o no por alguien o lo que sea. Pero bueno, salen a manifestarse y el sábado lo que ocurre es que el presidente manda a reprimir estas manifestaciones y los comandantes a cargo del ejército, en lugar de reprimir, se pliegan a la manifestación, los acompañan a la plaza principal, a la plaza 13 de mayo, y se manifiestan que este es el punto final para ser monigote de Francia. Mira. Para todo esto, a las pocas horas, el presidente no se sabía dónde estaba, se supo que se tomó un avión, no se sabía dónde, hasta que ayer apareció en Francia diciendo que estaba... Con pasaporte francés. Por supuesto, sí. Bueno, también eso, uno trata de aislar estos hechos, pero todo tiene que ver con todo. El tipo era un DJ, un streamer, viene de los medios de comunicación. Mira. Viene muy Zelensky, Claro. muy Milei, digamos, una cuestión así, un personaje, digamos, que
presentado como un outsider. Tal cual. A renovar la vieja política, ¿no? Exacto, un tipo muy joven, 30 y pico de años tiene. Ajá. Bueno, la cuestión es que dice que está en Francia buscando inversiones para comprar los generadores eléctricos para terminar con la crisis energética en Madagascar. Claro. Tipazo. Por ahí, para quien no tenga idea qué está sucediendo, ¿no? Se hablaba de estas protestas, Claro, tal cual. en función de cortes eléctricos y suministro de agua también. Claro. Exacto. Pero bueno, lo que ocurre, lo que termina ocurriendo finalmente es que el jefe del Senado, o lo que vendría a ser para nosotros el Senado, también un general formado en academias francesas, se proclama como constitucionalista y que él va a estar a cargo, dura 24 horas, porque se termina declarando una junta militar con el coronel, creo que es, que llevó adelante el golpe como presidente de Madagascar. Ahí se me disparan algunas preguntas. Primero, porque yo entendí que es un sector de los militares, ¿no? Sí, es un sector, vendría a ser como si acá fuese el grupo Geo, digamos. Un grupo de élite. Claro, un grupo de militares de élite. Y entonces ahí se puede esperar que haya otros sectores que se opongan. Va a ser muy difícil. Claro. Yo creo que, y ahí sí lo podemos atar con lo que pasó en el Sahel. Me parece que hoy este efecto contagio, y reitero, me parece que todavía está todo muy fresco como para poder hacer un análisis profundo de lo que puede llegar a pasar, porque todavía de verdad no lo sabemos. Sí, fue ayer y anteayer. Sí. A mí una cuestión que lo primero que me llamó la atención, y que después me van a decir que no, o que me bajaron un poco el tono, fue ver al tipo con la boina, al costado, cuando, yo entiendo que todos los milicos tienen una boina, o un casco, o un birrete, lo que sea. Hoy la boina en África, plantada contra el gobierno francés, tiene un significado. Claro. El tipo no es que eligió, esto lo pienso yo desde acá sentado atrás de la radio, un micrófono, ¿no? Tiene ese es un símbolo. No que se puso un pañuelo de un color. Tal cual, entonces, bueno, ese como acá fue el pañuelo blanco de las madres, hoy la boina en África tiene un significado de peso. Más allá de que todos los militares tengan una boina. Para nosotros verlo a Traoré o a Goitía o a Chaní en el Sahel, con su boina de costado, y ver este tipo, también nos remite a ese lugar, ¿no? Y sobre todo por el proceso que se está dando de rotura, de una rotura con esa Francia colonial que aún hoy mantiene fuertes lazos, sobre todo con la moneda, con la cuestión financiera. En donde los militares juegan un rol importantísimo. Yo me acuerdo que cuando comenzó todo el proceso en el Sahel, muchos lo llamaban golpe de Estado, con la lectura desde acá, Occidental. América Latina y Argentina, Sí. se llamaba sobre todo golpe de Estado porque justamente parecía desde de las fuerzas militares. Entiendo que eso tiene una explicación. Pero claro, eso tiene una explicación. Otra no, lógica. pero más que nada porque las academias militares es lo poco institucionalizado que tienen estos países africanos. Claro. Nosotros acá tenemos universidades, tenemos hospitales, tenemos un abanico enorme de cuestiones institucionalizadas a través del gobierno. África son algunas escuelas y la academia militar. Claro. Entonces lo máximo de institucionalidad, institución como una pata de la sociedad, ¿no? Nos pasa a nosotros en el norte o en las provincias de frontera donde los jóvenes van a gendarmería obvio, es una institución que tiene laburo, básicamente. Y debe tener cierto prestigio. Claro. Exactamente. Con el condimento además que en África tampoco era la primera vez que los militares asumían ese rol de soberanía y nacionalismo. Claro. Cuando vos nombrás estos que son jóvenes y militares, reivindican la figura de Sankara, hoy es el aniversario, ¿no? Hoy es el aniversario de Tomás Sankara, del asesinato de Tomás Sankara, en 1987, hoy es el aniversario justamente un 15 de octubre. Vienen con una un precedente desde lo militar, los militares no es que solamente, no sé, porque uno podría decir, bueno, los militares se instruyeron tan afrancesados.
Y uno diría, sirven a Opa. los franceses. No, bueno, la construcción militar en África es completamente distinta por bueno, su construcción histórica. De hecho, muchos de estos militares han estudiado en academias francesas, militares, pero bueno. Aún así conservan. Claro, eso. pero no son nuestros milicos que estudiaron en la escuela francesa. Tienen otra forma de ver, sobre todo una cuestión nacionalista. Lo que vivimos en el Sahel, vemos una. Y me cuesta por ahí ponerle un término de revolución porque tenemos contacto ahí que nos hablan de que la revolución es uno solo de los países y lo demás no es revolución, pero para nosotros es una revolución, digamos, visto desde este lugar es una revolución. Lo que está ocurriendo es ahí. Bueno, ya nos metimos de lleno en el tema del libro, el libro que volvemos a repetir, Descolonizar el Horizonte, que está acá, escrito por Esteche Castiglioni Cremonte, quien nos acompaña acá en la mesa. Yo te quería preguntar algo vinculado a esto particularmente, o sea, bueno, ya estamos hablando de lo que ocurre en el Sahel, después quiero que detalles un poco esto de cuál es revolución y cuáles no, para entrar en ese detalle, pero digo, ¿por qué para nosotros desde América del Sur, desde Argentina, nos tiene que importar o interesar un proceso que ocurre en otro continente con el cual formalmente, institucionalmente no hay tantos vínculos? Pero bueno, sí lo podemos ver de otro lado, el tipo de vínculos que hay o que podría haber. Mirá, yo en la semana pasada, la anterior, estuvimos haciendo la presentación oficial del libro en varios lugares y una de las cosas que voy a rescatar y atado a esta pregunta que me haces es que hoy el Sahel o estas revoluciones en el Sahel a nosotros de Latinoamérica nos pueden llegar a representar el horizonte posible. Ajá. Él se puede. Mirá. Se puede, claro, sí, digamos, hay que hacer esto. Claro. Hay que hacer esto. Pero, digamos, nosotros vemos África como el continente desprotegido, desposeído, colonizado. Bueno, colonizado estamos nosotros también, ¿no? Sí, pero atrasado. Pero muy atrasado. Esa Y mirada. sin embargo, están llevando adelante este proceso. Con las herramientas y las poquísimas herramientas que tienen, están llevando adelante este proceso. Nosotros, ¿cuánto más podríamos hacer? Sí, nosotros digo como país y sobre todo como nuestra América, ¿no? Claro. ¿Cuánto más podríamos hacer si solo podemos poner ese horizonte como posible, digamos? En la presentación hablamos de utopía, como esta zanahoria que nos ponemos delante para caminar hacia adelante. Bueno, me parece que la relación es esa justamente. Está bueno. En un contexto internacional y sobre todo regional e incluso nacional de desesperanza. Espantoso, claro. Espantoso. Por ahí nos figura esta sensación de, sobre todo en Argentina, bueno, con lo que estuvimos hablando en el primer bloque, que pareciera ser que el futuro está cada vez más condenado. Bueno, el libro invita, creo, un poco a... Nosotros veíamos ayer... Hay esperanza. Claro, veíamos ayer las caras del señor con su comitiva cuando lo miraban a Trump diciéndole, bueno, la plata va a estar, pero atada a que gane las elecciones. Sí, pero bueno, más coloniaje que este. Claro. Increíble. Pero bueno, en el Sahel están pasando otras cosas. Yo propongo una pequeña tanda, así cumplimos con lo que Guille nos pidió y seguimos. Y después seguimos un ratito, si Beto puede, un ratito más con el libro. Aire nuevamente de Gira Mundial. Seguimos acá en la mesa con Beto Cremonte, porque nos gusta hablar de África. Y exprimimos a los invitados. Y si están acá en el piso hay que exprimirlos. Sí, claro. Están acá en el piso. Además tenemos la llave de abajo. Traen libros. Sí. Lo importante es eso. O sea, no hay nadie en el edificio. Estamos nosotros solos, así que no se puede salir. Nuestra defensa hace un montón que no venía. ¿Cómo? Nuestra defensa hace un montón que no venía. No, por eso hay muchas cosas para hablar. Y ni hablar que tenemos un libro acá. Recordemos que Beto trajo un ejemplar para que sorteemos, así que vamos a estar en nuestras redes. Dándole manija. Y mañana Sí, bueno, habría. presentación, ¿o no? Así que Mañana tenemos presentación también en Avellaneda, en un espacio militante también, en Lupín Avellaneda se llama el lugar, perteneciente a la organización Evita. Mira. Vamos a estar ahí. Seguramente en Berisso también tengamos una presentación dentro de poquito. Hay una intención de un concejal de Berisso de declararlo de interés municipal. Está bueno. Así que bueno, veremos. Bueno, apoyamos ahí. Bueno. A mí, Beto, me interesaría retomar lo que hablábamos de golpe de Estado, revolución y demás. Ajá. Porque
Yo creo que como región y por la historia que tenemos es algo que nos toca muy de cerca. Cuando los militares participan en política, los golpes de Estado que sufrimos Argentina y Latinoamérica en general, ¿no? Sí. Entonces uno ve estos procesos donde hay militares que irrumpen, por decirlo de alguna manera, se hacen con el poder y bueno, se empieza a debatir. ¿Es un golpe de Estado? Después escuchás, no, es una revolución. O militares que se suman a protestas que están en la calle. Entonces, ya algo diste algunos indicios, pero ¿por qué pensarlo en otra lógica? El rol de los militares allá, ¿por qué pensarlo por ahí? O como revolución, o vos decías levantamientos nacionalistas, ¿no? Como intentar verlos desde otra óptica a las que en principio podríamos tener desde Occidente. Claro, justamente, bueno, esa es la palabra mágica y la que abre todas las puertas, esa es Occidente, sacarnos los anteojos occidentales, digamos. A mí me pasaba mucho antes de ponerme a trabajar con el continente africano, me pasaba que también me acuerdo en algún momento cuando fue la invasión de Afganistán y, digamos, y todo el mundo musulmán, sobre todo los talibanes, como desde acá condenábamos enseguida a que, bueno, nada, a las condenas por lapidación o que la mujer no puede andar de la mano o tiene que andar detrás del hombre. Y son cuestiones culturales, digamos, claramente. Entonces nosotros desde nuestra óptica occidentalista, con esas gafas que nos ponemos permanentemente, nos pasa esto, digamos, de decir, un milico toma el poder, es un golpe de Estado. Ya está. Es categórico, digamos, para nosotros es categórico, es un golpe de Estado. Después nosotros que trabajamos en el análisis internacional y sobre todo de geopolítica, podemos desentrañar eso y ver qué es lo que ocurre. Digo, no todos los procesos donde participan militares, vamos a hablar del continente africano, no todos son nacionalistas y algunos los podemos catalogar de un golpe de Estado, si se quiere. Bueno, esto que está pasando en Madagascar todavía no sabemos por dónde va a ir, todavía no lo sabemos por dónde va a ir, que es aparentemente muy distinto a lo que está ocurriendo en el Sahel, más allá de que hoy decíamos el efecto contagio y que puede tener cosas similares, ¿no? Pero ahí también hay un montón de cuestiones que son, digamos, matices. Ahí, porque los militares que ahora se oponen a este presidente de puesto en Madagascar son los que lo llevaron al poder. Lo llevaron al poder, claro. Claramente. Entonces ahí tenés los tipos hicieron un golpe de Estado institucional poniendo un títere francés al frente del país y hoy lo derrocan. Claro. Entonces, nada, es una cuestión que ya te reitero, para mí todavía está muy, muy verde, no sabemos bien por dónde va a salir Madagascar. Madagascar, estamos hablando de una isla, es un territorio insular africano con nada, no tiene riqueza, tiene una población muy pobre. Todo lo que pueda ocurrir de ahí para adelante o resta un montón o suma un montón. Claro. Es así, digamos. Y después, bueno, esto a nosotros cuando empezaron a ocurrir las tomas de poder por parte de los militares en el Sahel, también lo llamábamos golpe de Estado, incluso corriéndonos de esa mirada occidental, pero hasta que se empezaron a desarrollar los acontecimientos y vimos que Traoré, que para mí es más allá de que todo comienza en Mali en el 22, en el 21-22, ahí tenemos un ejemplo. Mali, hay un golpe de Estado a un presidente electo democráticamente y después hay un golpe de Estado al golpe de Estado. Claro. Entonces, ¿cuál es el golpe? Digamos, claro. ¿qué representa cada uno? Digo, ¿no? Porque tenés unos milicos que fueron los que dieron primer golpe, totalmente títeres franceses. Y cuando este Goitia, que también era parte de esa movida, vio que el gobierno nuevo, que la Junta nueva seguía teniendo las mismas relaciones con Francia, dijo, no, esto no va así, y bueno, nada, está en el poder. Y bueno, en Burkina pasa exactamente lo mismo. Burkina, el golpe de Burkina, que para mí es la revolución, es la revolución, incluso dicho por un contacto que tenemos en Mali, con quien charlamos, que él por eso decía, no todo es revolución, ¿no? Uno entiende la revolución como esto de que el que no cambia todo no cambia nada. Y lo que está ocurriendo en Burkina Faso es justamente eso, está poniendo el país de patas para arriba, digamos, está cambiando todo lo que puede cambiar. Y reitero, todo lo que puede cambiar, digamos,
no es ilimitado el poder que pueda tener Traoré, con, por más que quiera, no con las puede limitaciones. Muchos dicen, bueno, cambia el perro del collar, porque bueno, se saca a Francia encima y tiene relaciones con Rusia o con China. Bueno, es distinto, las relaciones son distintas. Entonces, el tipo se le plantó a Putin y dijo, bueno, nosotros no queremos que nos ayude, no queremos tu ayuda, lo que queremos es crecer con con nuestra tierra, con nuestros recursos naturales, nada más, no queremos que nos des un barco de trigo, claro. Queremos poder sembrar trigo. Y en ese sentido, además, la transformación, para llevarlo quizás al concepto más de la revolución, ha sido en todos los planos, desde lo más mínimo y simbólico, pequeño, hasta lo más radical de cambiar la moneda, de quedarse con el oro, empezar a cobrar de Francia el oro. Digo, cosas que hacen, que cuando decís vos lo ponen pata para arriba, es literalmente es ponerlo pata para arriba. Más pequeño, desde la parte simbólica, más pequeña cultural, porque esas son las verdaderas transformaciones, que son profundas. Que siembran además en las nuevas generaciones. En Burkina se moría el 58% de las mujeres embarazadas se morían antes de parir. Mira. Porque la salud no llegaba. Claro. Bueno, las leyes que promulgó Traoré bajaron ese número al 30% en menos de un año. El Sahel, bueno, lo ven acá en el mapita, esa es una porción desértica, es lo que separa el Sahara, el desierto del Sahara del África verde, de lo que es la sabana africana. Lo que está haciendo Burkina es plantar árboles en el desierto. ¿Por qué? Porque al plantar árboles en el desierto se oxigena, las hojas de los árboles abonan la tierra y dice que en 5 o 10 años esa tierra va a ser cultivable. Hasta esas cosas son revolución. Eso es una revolución. Una revolución es decir, bueno, nosotros tenemos esta pequeña porción de país que es agrícola. Bueno, ¿cómo la fomentamos? Y tenemos que necesitar cómo se trabaja la tierra con una azada y un rastrillo. No, metamos un tractor. Bueno, no tenemos. Bueno, fabriquemos un tractor. Y le da el tractor al productor, Entonces, eso es una revolución. Claro. ¿Y las otras? Y las otras, lo que está ocurriendo... las otras hablamos de Mali y de Níger. ¿No? Si bien hay procesos de cambio que son para muchos... Volvemos a lo mismo. Cuando no tenés nada y te dan uno, ganaste uno. Claro. Eso está clarísimo, Pero el tema es apuntarle a 10, no a 1. Lo que está ocurriendo es un proceso de reestructuración del Estado, de reformismo, si se quiere, pero que todavía las élites, si bien son nacionalistas, pero son élites que permanecen en el gobierno. No hay una revolución en cierne como sí la hay en Burkina Faso. Entonces, bueno, hoy por hoy está ocurriendo eso. Mali, el contacto con quien hablo en Mali, un doctor recibido en Cuba, un residente 15 años en Cuba, pediatra, cirujano, me dice, en Mali no tenemos hospital pediátrico. En todo Mali no hay un hospital pediátrico. Entonces, lo primero que tenía que hacer Goitia es poner un hospital pediátrico. No hay muchas vueltas para dar. Nosotros tenemos las imágenes de África y vemos los gurisitos chiquitos así, con la panza inflada así. Tenemos esa imagen de África, de esos niños africanos. Bueno, eso es lo que hay que erradicar, o por lo menos erradicar esa imagen, que no sea la imagen que venda África en el mundo. Que no aparezca un negrito con una camiseta, con una bolsa de supermercado celeste y blanca con el número 10 pintado con fibrón que diga Messi. Eso no es esa la imagen de África que nosotros queremos ahora. Beto, y estoy pensando, porque estamos hablando de una Francia en crisis, de una Francia en retirada de África. A mí me cuesta pensar que se quede de brazos cruzados, ¿no? De acá a futuro, pero en realidad no sé. No tiene mucha herramienta igual, ¿eh? Bueno, ahí va mi pregunta. ¿Hay posibilidad de que se reacomode y contraataque, por decirlo de alguna manera? ¿O pensás que esto ya yo creo que no. En otro momento de Francia, capaz que sí. En otro momento, hace muchos años atrás. Hoy, porque también lo que está pasando es que no es que Francia se está corriendo. A Francia la están corriendo. Claro. Sobre todo en estos países la están corriendo. Vos pensás que en esta porción, en el Sahel, existía hace unos años atrás, antes de que ocurran todos estos procesos, un organismo supranacional que se llamaba el Sahel G5, que eran los 5 países del Sahel con fuerza conjunta, apoyados por militares franceses.
Estaba primero la operación Takuba, después la operación Barkhane, que eran operaciones militares francesas en territorio de Burkina o de Mali. Bueno, todo eso lo echaron a patada. Claro. No quedó un milico francés en ninguno de los 3 países del Sahel. Claro. Y en Níger no quedó un milico yanqui tampoco, también lo sacaron a patada. Entonces, bueno, perdón, te quería sumar que justamente con la parte más francesa, pensemos que, bueno, lo repasábamos la semana pasada, Francia, sobre todo la figura de Macron, pero Francia en general, cómo lo empiezan a dejar fuera de la escena internacional, y analizábamos lo del acuerdo AUKUS, que lo dejaron fuera de eso, que lo dejaron fuera del Indo-Pacífico. Bueno, lo mismo sucede en África, no solamente son cada uno de estos países con sus golpes y revoluciones nacionalistas, sino que también está acompañado por un Estados Unidos, un Reino Unido que le interesa que Francia deje de estar ahí. Claro. Y si bien quizás Francia no pueda volcarse nuevamente porque está en crisis para todos lados y parte de esa crisis implica que el mismo Estados Unidos es el que lo está hundiendo, si hay otros actores o no que se están disputando África. Sí, y una cuestión que para mí que si se llega a dar, y es un proceso que está en cierne, ¿no? También eso se está pasando, donde estos países africanos logran salirse del franco CFA, ese es el golpe de gracia para Francia. Claro. Estamos hablando del golpe del franco CFA, para aquellos que no conocen, es una moneda de circulación en los países de habla francesa de África, que el 50% de ese dinero está en reserva en el Banco Nacional de Francia. La moneda se emite por el Banco Nacional de Francia. Sí, dependencia total. Colonialismo financiero. Claro. Entonces, bueno, el proceso es un viejo proyecto de otro gran panafricanista que acá terrorizado, de Muammar Gaddafi, un gran panafricanista que también buscaba la moneda común africana. Bueno, nada, ya sabemos la historia de Gaddafi, digamos, ¿no? El demonio, digamos, el demonio. Pero bueno, hoy, sobre todo en Burkina Faso, Mali y Níger están reivindicando esa bandera de poder salir con una moneda común para estos 3 países. Abrieron las fronteras, no hay visa para, digamos, no necesitas visa. Si sos nacido en el continente africano, necesitas visa para trasladarte de país a país, digamos. Hay una serie de medidas que son muy interesantes. Sí. Y te quería sumar que vos hoy le preguntabas esto a la diferencia entre golpes de estados y revoluciones, y Beto empezaba a desglosar país por país. Incluso digo, más allá del análisis de país por país, y si o no una revolución o qué características, a nivel regional, lo que construyen estos 3 países y este efecto, no solo el efecto contagio, sino la confederación. La confederación, eso es un hecho revolucionario para la región. Digo, lo que estabas comentando recién, una moneda en común, eso es lo revolucionario, sobre todo para África, ¿no? Claro. Sí, me acordaba ahora que hace unas semanas hablaban de los vuelos internos, por ejemplo, que todos iban a París o a alguna ciudad europea para volver al continente africano. Sí, ni lo digas, yo la otra vez estaba mirando para 40 horas de Buenos Aires para viajar a Addis Abeba, que es Etiopía, en la otra punta del Sahel. Son 40 horas. Claro. Desde acá. Y que es un aeropuerto muy grande, digamos, no es que quieres ir a... cualquier... Digamos, a mí me sorprendió que Buenos Aires no tenga vuelo directo con Sudáfrica, por ejemplo. Claro. Bueno, eso es un debate. Alguna vez, no me acuerdo ya con qué invitado, hablábamos de cómo Brasil sí está mirando al continente africano, por ejemplo, con las conexiones, y que Argentina está como muy por atrás en esa proyección. Nuestra línea de bandera, digamos, que bueno, nosotros la defendemos y la bancamos, pero ha pasado también por procesos de financiamiento muy importantes. Se han perdido rutas muy importantes. Yo calculo, no lo sé, digamos, pero me imagino que habría una ruta a Buenos Aires-Sudáfrica. Sudáfrica, por decir, estamos cruzando el río, es Punta Lara Colonia, digamos, un poco más ancho. Es un poco más ancho. Es un poco más ancho, pero es Punta Lara Colonia, digamos, no hay mucha vuelta. Pero bueno, nada, me viene bien lo que aporta Mica, porque no lo habíamos dejado afuera del análisis. Esto de 3 países que se unen en principio con fines de defensa, de una defensa común, digamos. Hay que ver que el terrorismo en esa región africana
es moneda corriente, es una ruta, la parte norte de estos países, lo que es el corredor del Magreb, es la ruta comercial por excelencia, donde trafican armas, comestibles, se trafica todo por ahí. Y el terrorismo financiado por ya sabemos quién, no lo vamos a decir por las dudas, a ver si todavía se nos... Bueno, sí, ya se metió acá. Sí. Pero bueno, en una alianza, lo que fue primero la Alianza de Estado del Sahel, que nace como un método de seguridad y una fuerza común. Y también ante las amenazas, ¿no? Porque cuando todavía no estaba constituyendo la Confederación, estaba amenazado, no sé si Níger o Nigeria, o Nigeria amenazaba a Níger con... Claro, pues Níger fue el último en tomar la posta de los militares tomar el gobierno. Cuando eso ocurre, son varias cosas las que pasan después. Cuando eso ocurre, la CEDEAO, que es la Comunidad Económica de Estado del África Occidental, CEDEAO, que son 14 países de la región del África Occidental. Marcado por el imperialismo. Claro, tal cualmente, exacto. Pone una fuerza conjunta con cabeza de playa en Nigeria para invadir Níger. Bueno, entonces en ese momento los tres países dijeron, bueno, si nos atacan a uno, nos atacan a todos. Una fuerza conjunta, la AES. Y después ocurre la salida de estos tres países de la CEDEAO, que ese también es un condimento absolutamente revolucionario. ¿Por qué? Porque la CEDEAO era la madre de, bueno, te saliste acá o tenés un golpe de Estado, sanciones económicas. Claro. Y ya es una receta súper repetida, digamos. Repetida por el imperialismo, digamos, y colonialismo, ¿no? Esto ya lo vemos con Rusia en Ucrania, lo vemos con un montón de lugares donde lo primero que hacen son sanciones económicas porque sabés que lo está de pie de mano. Bueno, estos países dijeron, listo, no vamos a poder acceder. O sea, ¿a quién vas a sancionar? No soy más parte de este circo. Y ahí es donde surge esta idea de confederación, que bueno, tiene un himno propio, tiene bandera propia. La bandera flamea la bandera de su país con la bandera de la Confederación, digamos. Es un hecho absolutamente revolucionario. Perfecto. Yo tengo una más, por mi parte la última. Dígalo. Porque me acordé, cuando hablamos de Unión Africana, esta organización, pues escuché, por ejemplo, que condenó lo que está sucediendo en Madagascar. ¿Qué peso tiene la Unión Africana, o más allá de pronunciarse acerca de cuestiones que estén sucediendo? Y la Unión Africana, en principio, ya partimos que no es la unión completa, porque la Unión Africana está reconocida con 54 países y en el África son 55. No cuentan a la República Árabe Saharaui, no la cuentan como un país independiente, porque porque todavía está para la ONU es un país, un territorio que todavía está disputándose a quién pertenece. ¿Cuál veto, perdón? La República Árabe Saharaui. Claro, ahí con Marruecos. Claro, Marruecos tiene casi el 60% de su territorio ocupado. Con la venia de España, de Estados Unidos. Y bueno, hay una serie de países ahí que ocurre. El peso específico que tiene la Unión Africana es según el conflicto. Por ejemplo, en el Sahel, cuando ocurrieron las cuestiones en el Sahel, no opinó, no pasó nada, no hubo un apoyo o una condena a los golpes ni nada. Lo que sí está viendo en la Unión Africana es justamente eso, no tienen como una ONU. La Unión Africana es solamente el nombre. Bien, es solamente el nombre, es Unión Africana por una cuestión, porque tanto pues se llama así. Claro, tal cual. África está dividida en 5 territorios, en 5 subregiones, digamos. Dependiendo para dónde va África del Sur, África del Centro, Oeste, Este y África del Norte. Pero todos tienen intereses, es muy una cuestión que también tenemos que tener presente, y ahí es donde cuaja tu pregunta. África fue repartida. Sí. Fue Conferencia de Berlín, 1885. 85, exactamente. Y si vos miras el mapa de África, la división es tirada con reglas. Claro, todas líneas rectas. ¿Entendés? Entonces, en ese reparto de África no se fijaron
digamos, quiénes eran los habitantes de ese lugar. O sea, hay una mezcla de etnias y un montón de... En el mismo país se partieron pueblos por la mitad y etnias enemigas por ahí quedaron dentro de un mismo territorio. Lo ponemos entre comillas lo de etnia porque es una clasificación también totalmente occidentalista, digamos. Pero bueno, en ese sentido, la Unión Africana no puede unir nunca a este continente porque es tan diverso que nada, es una división, si se quiere, categórica ahí de, bueno, estos países, listos, son 54, son 55, nos reunimos en Addis Abeba y nada más. Bien, perfecto. Bueno, Beto, bueno, siempre invitado acá, ¿no? Porque cuando gusten. 50 minutos le sacamos, no sé si de nuevo. Te damos una semana de respiro. La radio me encanta. Hice 10 años radio, así que digamos, para mí es como mi lugar natural. Tu hábitat. Sí, mi lugar natural. Tirá el chivo también, porque iniciaste columna en un programa de radio. Sí, ¿no? Sí, también. Bueno, ¿dónde? En Radio Futura, en SOS Señal de Radio. Un programa que cumple 25 años, del cual estuve cuando arrancó. Después me fui, después volví, después me fui y ahora volví. Tercer ciclo. Tercer ciclo. Sí, bueno, estamos los sábados de 9 a 13, un programa de 4 horas. Largo. Por eso es columnista. Entonces, esto fue nada. Largo. Esto es, claro. Lo he hecho, bueno, mi última participación en SS fueron 2 años y todos los sábados 4 horas. Por eso te fuiste 2 veces. Éramos 3. Claro, pero igual, ¿no? Y ahora no, solo columnista, 1 hora, 1 hora y media, capaz. Vamos a hablar de África, vamos a hablar de algunas otras cosas, pero bueno, por ahí. ¿El programa es de política internacional? Es de política internacional. Básicamente latinoamericana o norteamericana, pero sí, internacional. Mira, buenísimo. Espectacular. Bueno, Beto, entonces repetimos, están presentando el libro Descolonizar el Horizonte. Si yo fuera oyente de este programa y quisiera conseguirlo, por ejemplo, ¿qué debería hacer? 221-463-8498, que es mi teléfono. Y si no, bueno, comunicarse con la radio y me pasan el contacto. Con el programa, nos pueden escribir ahí por privado donde Gira Mundial. Perfecto. Bueno. Se paga por transferencia, súper barato, vale 15 lucas el precio. Espectacular. Precio popu. Súper popular. Y muy buena la edición, ya lo dijimos, pero lo volvemos a repetir. La verdad que uno cuando tuve el libro en la mano, digo, no puedo creer, era hermosísimo, la verdad que más allá del arte de tapa, digo, es un libro. ¿Podemos darle el reconocimiento al señor? ¿Al de arte de tapa? Sí, señor. No, pero adentro también está de calidad, lo que uno diría de calidad. El arte de tapa es Pablo de Bella, esa hermosa, y es una pintura original, digamos, ¿no? Y estaría bueno porque además uno haciendo lo que decía Mica, hace zoom en esa lonja de cuero que se saca del África y lo ves a Sankara, ves las banderas, está muy, muy, muy bien hecho. Espectacular. Bueno, Beto, queda la invitación entonces para otra oportunidad. Y África nos da de comer bastante seguido. Sí, siempre hay mucho para hablar. A nosotros la verdad son temas que nos gustan. Muchas veces, como no entendemos muy bien o no llegamos a conocer o interpretar desde este lado bien qué es lo que ocurre por esa mirada occidental incluso que tenemos de los temas, ¿no? Eso claro. es indudable. Nos cuesta un montón, a mí me nos cuesta un montón. Sí, pero es lo que nos llega. No, más vale, pero es la mirada que nos llega. Entonces, poder reinterpretar eso hay que saber cómo, hay que ver quién investiga, quién lo dice. Así que tener estas charlas nos parecen más que valorables. Así que, bueno, Beto, te dejamos ir ahora tranquilo. Nos queda el libro para sortear para la semana que viene. Y bueno, la invitación abierta para la próxima. Para cuando gusten. Muchas gracias. Aprovecho y le mando un saludo a quien nos está comentando ahí en YouTube, Martín Levene, que estuvo escuchando la conversación. Bien. Y bueno, aportando ahí. Saludos, Martín. Dijo, Cabo Verde se clasificó al Mundial. Bueno, también es noticia esta semana. Bueno, eso es también. Mira, a mí me pasó recién, buscando lo último que había ocurrido en Camerún y qué sé yo. Y lo primero que aparece es fútbol. Claro. Vos abrís cualquier portal hoy, ponés Camerún o ponés 9 selecciones africanas clasificadas al mundial y bla, qué sé yo. Cabo Verde, Costa de Marfil, Camerún, no sé quién más, la verdad que no me acuerdo. Sudáfrica creo también. Gabón no. Pero bueno, lo primero es fútbol. ¿Listo? Claro, muchacho, pasa otra cosa. Pasa otra cosa. Pero bueno, nada. Bueno, Beto. Así es dato geopolítico, ¿eh? Te invito a hacer una nota
de análisis geopolítico sobre la cuestión futbolística. ¿Por Ajá. qué se ponen tan contentos? Bueno, lo de Cabo Verde es llamativo porque son 500.000 personas Y viven por en Cabo eso, Verde. o sea, Y clasifican mundial. Espectacular. Bueno, Beto, gracias nuevamente y te esperamos en una próxima oportunidad. Vamos a una tanda ahora y ya seguimos con...